¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Se celebró el 24º aniversario de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. La fecha fue el 12 de agosto. Bueno, en la jornada de este 27 hubo una reunión virtual con distintas autoridades, socios y demás. Compartiremos la palabra, el discurso del presidente de CUTA, Washington Melo, en este aniversario. En San José, nuestros colegas de Canal 9 presentan la palabra de la jueza del caso de dos procesados por retribución a menores por favores sexuales. Tendremos el informe. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, destacó que las políticas de nuestro país durante décadas favorecieron a mitigar los efectos del COVID-19. Cobertura de lo que fue una conmemoración del 25 de agosto en Florida por parte de nuestros colegas de TV+, tendremos el informe. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, recorrió rutas del departamento de Flores. Además, en día especial, el segmento de automovilismo de la mano de Omar Toledo. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que Uruguay tiene políticas que construyó durante décadas y que favorecieron a mitigar los efectos del COVID-19. El informe de CEPAL no toma en cuenta, o mejor dicho, en uno de sus aspectos, porque en algunas otras cosas la CEPAL señala que los niveles de inversión de cada país hay que medirlos en relación a su estructura y a su capacidad instalada en materia de contención social, materia de salud, y en ese sentido Uruguay está por lejos mucho más estructurado y con mayor capacidad de respuesta que el resto de los países de América Latina. Uruguay tiene, por ejemplo, un seguro de paro que abarca a la mitad de los trabajadores del país, y si a eso le agregamos a todos los funcionarios públicos, prácticamente un 70% de los trabajadores del Uruguay tienen cobertura ante el riesgo del desempleo, cosa que no ocurre en América Latina. En América Latina el total de trabajadores cubiertos frente al riesgo del desempleo es el 17%, de acuerdo a la propia CEPAL, a la OIT, perdón. Y si retiramos los casos de Uruguay y Chile, el porcentaje de trabajadores cubiertos baja al 6%. O sea que el nivel de falta de respuesta ante la crisis del empleo en el resto de América Latina es muy alto. Por lo tanto, es lógico que otros países hayan tenido que instrumentar medidas de emergencia para sustituir la ausencia de una estructura de contención. Uruguay la tiene. Entonces, cuando se mide lo que cada país aportó en materia de emergencia, hay una injusticia con Uruguay, porque no se toma en cuenta, por ejemplo, que el Uruguay lleva invertidos 250 millones de dólares en seguro de paro en los últimos 5 meses. 250 millones de dólares es una cifra realmente, ya con eso estamos hablando de medio punto del PBI, a eso hay que agregarle el subsidio por enfermedad. El Uruguay tiene instalado un sistema que permitió atender a las personas que quedaron en situación de cuarentena o a los mayores de 65 años para que no tuvieran que ir a trabajar por ser población en riesgo. Y todo esto es una demostración de una historia que el Uruguay ha construido durante largas décadas entre distintos gobiernos de diferentes partidos, pero que ha construido una malla de contención, por ejemplo, en tema salud. En tema salud, el Uruguay hoy, y desde hace muchos años, tiene una cobertura que es completa, lo mismo que el tema jubilatorio. Cuando uno mira el derecho a la jubilación o a la pensión de los mayores de edad, el 90 y pico % de las personas mayores de edad tienen jubilación, tienen por lo tanto un sustento de seguridad social. Hay asignaciones familiares focalizadas para los niños en situación de pobreza. Entonces todo eso es una capacidad instalada que es muy injusto que no se la tome en cuenta cuando se analiza lo que cada país invirtió en situación de pandemia. Y la prueba de que eso es así es cuando se pronostica qué va a pasar con los distintos países. Entonces, fíjese el tema de la caída del PBI. La caída del PBI prevista para América Latina en 2020 es del orden del 9%.
A Uruguay le pronostican como máximo un 5 y yo creo que va a andar por debajo de eso. La pobreza en América Latina se estima que va a crecer 7 puntos en este año de pandemia. En Uruguay la estimación es que apenas crecería un 2-3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Uruguay va a tener una situación post pandemia o en el año de la pandemia bastante menos mala que el resto de América Latina. Y entonces, ¿por qué? ¿Porque invertimos tan poco, como diría el informe de la CEPAL? No, porque tenemos una capacidad instalada tan potente que de alguna manera significa una red de contención muy potente, muy fuerte. Además tenemos, por supuesto, tenemos la limitación de las restricciones de las cuentas públicas, pero tenemos una disposición al sostenimiento de los más vulnerables muy fuerte, que ha sido probada. Además de lo que ya teníamos instalado, hubo además subsidios, y va a seguir habiendo, que tienen que ver con subsidios específicos a los monotributistas, préstamos blandos para las empresas unipersonales, ayudas alimentarias para los que no tienen nada de nada, duplicación de asignaciones familiares y de tarjetas de Uruguay Social. O sea, hemos construido una respuesta que responde a cada grupo y categoría de población. Otras informaciones en Panorama Cardinal. El Instituto de Cooperativismo otorga una línea de crédito de $250.000 a emprendimientos lácteos. Bueno, nosotros con una cantidad de emprendimientos cooperativos que trabajan en la órbita agraria, hemos estado trabajando con líneas de crédito ganaderas y líneas de créditos agrarias, y encontramos una situación complicada coyunturalmente del sector ovino en cuanto a que tienen aún por colocar la producción de la zafra anterior, está empezando la nueva zafra de esquila, tienen que empezar a tomar esa lana por parte de los productores y aún no se ha podido colocar eso. Entonces, lo que nosotros asumimos, y lo hicimos el otro día en una visita al departamento de Salto, es reafirmar el compromiso que tiene este gobierno con el cooperativismo agrario para poder ayudar en lo que pudiera ser tanto desde el punto de vista de la formación, y estamos atendiéndolos en distintos planes de negocios y asistencias técnicas que requiere el cooperativismo agrario, pero también desde el punto de vista financiero en cuanto a la asistencia que se pueda brindar, en este caso específico con un fondo rotatorio que destinamos unos $250.000 para que lo puedan utilizar tanto Central Lanera y allí diversificarlo a lo que son sus clientes. Central Lanera es una cooperativa de segundo grado, y dos cooperativas como son Calzal en Salto y El Fogón en Sarandí del Chi, que tienen un arraigo muy fuerte en la producción ovina. Entonces, a partir de eso pretendemos justamente dinamizar lo que es la zafra que se nos viene y las necesidades que van a tener desde el punto de vista financiero. ¿Y cuáles son las expectativas de INACOP y en la reactivación de este sector, y cómo puede influir, digamos, en la reactivación? A ver, todos entendemos que el sector agropecuario va a ser uno de los motores principales, si no el principal, en lo que es la nueva normalidad y en la salida de esta situación de emergencia que tenemos. Como Instituto Nacional de Cooperativismo tenemos la responsabilidad de estar muy cerca de ellos, de acompañarlos, de ver en qué podemos facilitarle su tarea en el diario vivir. Estamos hablando de gente que se levanta todos los días muy temprano para producir, para trabajar, que requieren que el Estado pueda brindar sus herramientas para poder desarrollar fundamentalmente en lo que es su comercialización. Por eso tuvimos hace unos días una reunión con la gente de Cooperativas Agrarias Federadas y con Central Lanera, y rápidamente resolvimos aplicar este fondo rotatorio, porque primero que cada vez que fueron solicitados por las cooperativas agrarias respondieron de muy buena manera, no teniendo ningún tipo de morosidad. Y segundo, por el hecho de que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, estos son los sectores que nosotros también queremos estar profundizando nuestra relación y el compromiso del gobierno. ¿Y en qué otros sectores INACOP está trabajando? No sé si en líneas de crédito, pero en otros sectores que esté trabajando como un estímulo. El cooperativismo abarca todas las ramas de actividad. Nosotros tenemos desde cooperativas agrarias, de ahorro y crédito, cooperativas de trabajo, cooperativas de artistas, cooperativas sociales, de consumo. En definitiva, nosotros abarcamos buena parte de la realidad económica y social del país, y hemos tenido un trabajo muy importante, por ejemplo, con el INEFOP, a los efectos de poder
asistir desde el punto de vista de la formación, tanto en habilidades individuales de los cooperativistas como de lo que es las asistencias técnicas para sus modelos de negocios, y también lo hemos hecho a través de herramientas financieras. Puede ser estos fondos rotatorios que hablábamos recién en el caso de las cooperativas agrarias, pero también han tenido acceso cooperativas de todas las ramas de actividad, como también a través de lo que es una muy buena herramienta como es el Fondes, que una vez reperfilado y realmente enfocado hacia emprendimientos sustentables, productivos, creemos que va a ser de mucha utilidad para los próximos años. Más información: el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, recorrió rutas del departamento de Flores. Estuvimos haciendo una recorrida por el departamento, más que nada mirando las rutas y mirando las cosas que hay que hacer, que hay que resolver. Estuvimos en la ruta 23, la estuvimos mirando hasta La Casilla. Mañana, por otras razones, vamos a estar cerca de Ismael Cortinas. Estuvimos recorriendo la ruta 57, que está en construcción, y estuvimos mirando la ruta 14. A nosotros nos interesa mucho, primero destacar que la ruta 14 está, por lo menos lo que nosotros vimos, en excelentes condiciones, ¿no? La PPP, que en algunos casos ha demorado mucho y ha sido realmente una situación problemática para el Ministerio. En este caso, en este consorcio de empresas, viene trabajando muy bien. Yo hace poco tiempo tuve la oportunidad de inaugurar un tramo cerca de Durazno, que es el que comunica, mirando el último puente que queda cerca a la entrada de Durazno, y después el tramo que va de Durazno a Sarandí del G. Este tramo todavía no se ha finalizado, falta el puente del Arroyo Porongos. Para nosotros es muy importante que el país tenga rutas transversales, no solamente longitudinales que nos lleven a Montevideo, sino que haya una comunicación transversal. La ruta 14 es muy importante porque comunica a la Argentina y el Brasil por medio del Uruguay. La ruta 23 está en mal estado, muy mal estado. Vamos a pedirle, por medio de nuestra ingeniera regional, que la empresa que fue adjudicada, que todavía no le hemos aceptado la entrega de la ruta, y no lo vamos a hacer hasta que no se ponga en las condiciones mínimas que tiene que tener una ruta cuando hemos gastado plata de los uruguayos en ella. Nosotros no tomamos la decisión, ustedes saben que esta decisión viene de la administración anterior. Quizás la culpa no sea solamente de la empresa, sino el hecho de que, como estamos construyendo la ruta 57, se ve recargada mucho la ruta 23 con tránsito pesado, que no fue creada la misma con un proceso de tratamiento bituminoso, sin base cementada, que genera una base que no soporta la carga que está pasando por ella. Porque los proyectos que se habían generado, que pasaban muy lejos de Trinidad, no es de recibo para Trinidad, no es de recibo para las autoridades del departamento, entonces tenemos que volver a rediseñarlo. O sea, una cosa es, ¿hay bypass? Sí, debe haber un bypass. ¿Qué bypass es el que vamos a hacer? Bueno, yo creo que, por lo que estuvimos mirando, tenemos que tratar de que estos camiones que tienen grandes dimensiones no entren por la ciudad en lugares en donde no hay posibilidad ni siquiera de ensanchar, ¿no? Como es algunos pasajes que tenemos hoy, pero no en todos. O sea, creemos que tiene que ingresar el bypass a la ciudad. De Flores nos vamos al departamento de San José con la información en Panorama Cardinal, donde la jueza María Noel Camacho se refirió a la formalización de 2 personas por promesas de retribución a menores por favores sexuales. Se formalizó a 2 personas por 2 delitos tipificados en 2 leyes distintas. Retribución o promesa de retribución a menores incapaces a cambio de favores sexuales, y a uno de ellos por un delito de divulgación de imágenes de contenido erótico.
¿Un hombre y una mujer? Un hombre y una mujer, sí. ¿Qué tipificación corresponde a cada uno? ¿Puede especificar? Sí, a la mujer la que dije de retribución y al hombre las dos. ¿Había algún vínculo entre estas dos personas? De lo que surge, lo que dijo la fiscal, no habría vínculo. La denuncia, por lo que dijo la fiscal, también fue hecha por la propia víctima. La denuncia fue hecha por la propia víctima y lo que resurge del alegato de la fiscalía por personal de INAU. ¿La víctima está en INAU en este momento? Es algo que no me correspondería decirlo por salvaguardar a la víctima, ¿verdad? Esta situación, digamos, que vinculaba a estas dos personas mayores y la menor, ¿cuánto hace que se daba? Data de un tiempo de investigación de parte de la Fiscalía. ¿Aproximadamente? Unos meses por lo que relata la Fiscalía. ¿Se presume que puede haber más víctimas? Se está investigando por parte de la Fiscalía si pudieran haber más. Es lo que surge del relato. Yo no tengo acceso a la carpeta investigativa en el nuevo proceso acusatorio. Agradecemos el informe de nuestros colegas de Canal 9 de San José. Proponemos una pausa. Luego de la misma presentamos la palabra del presidente de CUTA, Washington Melo, en lo que fue la celebración del 24º aniversario. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Presentamos lo que fue el discurso de Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en la celebración del 24º aniversario de la CUTA. Como cada año, es un día muy especial para CUTA. Hoy, en nuestro aniversario número 24, saludamos y agradecemos a quienes tuvieron la visión de formar esta Cámara. Sentimos la enorme responsabilidad de mantener vivo el espíritu que motivó su creación, de ser los cables independientes del interior del país. En todos estos años hemos participado como protagonistas fundamentales de la difusión del entretenimiento, la cultura, la información, el deporte nacional, internacional y toda la realidad local. En este último rubro, cumplimos un rol fundamental de ser medios de comunicación social, con lo que implica el término. A través de nuestras pantallas, distribuidas por cada rincón del país, la comarca dispone de las noticias, el deporte y el acontecer social. Quienes forman parte del sistema político del país disponen de una multiplicidad de medios televisivos imparciales que se brindan por igual a todos aquellos que se dedican a servir al país desde la actividad política. Es sin duda un motivo de orgullo para quienes sentimos que debemos aportar desde el lugar que nos toque al fortalecimiento de la democracia y la república. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes hacen posible esta realidad televisiva única en el interior,
que es a la postre un contenido exclusivo y diferencial muy valorado por nuestros clientes. Estamos asistiendo en este aniversario a un cambio reciente de gobierno, lo que valoramos en términos de democracia y alternancia del poder en paz, siendo ejemplo para la región y el mundo. Es un hecho relevante para nuestra actividad, debido a que el servicio que prestamos es regulado por el Estado y además depende de la política de telecomunicaciones que defina el gobierno de turno. Teniendo claro que es el gobierno electo por el pueblo quien fija las reglas, depende de nuestra capacidad de inteligencia de proyectarnos en función de esa definición política. Así hemos ido construyendo nuestra permanencia todos estos años. Es un patrimonio histórico de esta Cámara el que defendemos con todas nuestras energías, colaborar siempre con una actitud constructiva, entendiendo a cabalidad el aporte a la comunidad que debemos realizar. En consonancia con lo afirmado al inicio de este gobierno que asumió junto a la mayor pandemia de la era moderna, nuestra primera reacción fue ponernos a la orden a través de las autoridades competentes. El gobierno anterior definió una política de telecomunicaciones de protección de la industria nacional. Si bien se nos impidió avanzar en el desarrollo de nuevos servicios, colocó un escudo que nos blindó de tener que enfrentar la competencia de servicios multinacionales de enorme poderío económico. Y eso nos sirvió, y vaya que nos sirvió. Basta solamente ver qué ha pasado en otros países de América Latina, donde las pymes debieron enfrentar una competencia feroz y desigual con grandes empresas. Pero la evolución de la tecnología comenzó a perforar esa protección y hoy se hace necesario que contemos con otras herramientas para afrontar la inexorable competencia de poderosas multinacionales. Este gobierno, a nuestro criterio, interpretando con claridad el escenario presente y de un futuro cercano, decide tomar otro rumbo. Es por eso que apoyamos con meridiana claridad la nueva ley de medios, tal cual el Poder Ejecutivo ha elevado al Parlamento y que se encuentra a estudio de la Comisión de Industrias de Diputados. En particular, del artículo 48 de dicha ley, donde habilita a los cable operadores brindar servicios de Internet conjuntamente con el servicio de cable. Es una reivindicación histórica del sector y hoy, a la luz de lo que hemos planteado anteriormente, es una herramienta indispensable para la subsistencia de nuestras empresas. Se han levantado voces contrarias manifestando que se pretende perjudicar a Antel. Manifestamos claramente que entendemos todo lo contrario. Con Antel, conjuntamente a otros actores, conformamos la industria nacional de telecomunicaciones y entendemos que el artículo 48 claramente pretende potenciar a esa industria nacional. Además, tenemos acuerdos de complementación de larga data, los que han ido avanzando con distintas velocidades, pero hasta ahora siendo beneficioso para ambas partes. Contar con la licencia de Internet posibilitará y forzará a profundizar esos acuerdos, de modo de fortalecer a la industria nacional y que los ciudadanos de nuestro país dispongan de una oferta más variada en precio y calidad. Los cableoperadores y Antel, al momento de aprobarse esta nueva ley, tendremos la responsabilidad de encontrar los mejores caminos de complementación para lograr los objetivos muy claros definidos en ella. Es muy claro también que si desde el primer día las pymes nacionales, que nada conocemos del mercado de Internet, debemos competir con empresas poderosísimas que desde hace muchos años explotan este servicio en países del primer mundo y de gran porte comparados al Uruguay, no se está abriendo la competencia, se está emitiendo la partida de función de nuestras empresas. Declaramos enfáticamente que el gobierno de nuestro país tiene la obligación y el derecho de regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones en función del interés general de sus ciudadanos. Y por lo tanto, entendemos que esta forma ofrece garantías a la industria nacional, dándole la oportunidad de arrancar primero, de modo de ayornarse y ponerse en condiciones de enfrentar a la gran competencia global. Por otro lado, saludamos el cambio institucional y las nuevas potestades que la LUC le otorgó a la URSEC. Todos estos años hemos reclamado por un organismo regulador independiente y fuerte desde el punto de vista jurídico, de los recursos humanos y de recursos económicos y materiales. Para las pymes, contar con un URSEC fuerte es contar con garantías reales en la defensa del espectro radioeléctrico, frente a la competencia desleal,
abuso de posición dominante y toda práctica anticompetitiva. Deseamos éxito a las autoridades designadas a dirigirla en este nuevo escenario y desde ya manifestarle nuestro apoyo institucional y la disposición a colaborar en todo lo que consideren oportuno en pos de mejores telecomunicaciones para el país. Hoy la industria enfrenta muchos desafíos. La piratería de contenidos por medio de Internet es un flagelo que la afecta transversalmente. Resulta imposible para las empresas legalmente establecidas competir con esas ofertas piratas. No tienen ninguno de los costos que debemos afrontar para brindar el servicio. Derechos de retransmisión, de autor, impuestos y aportes de toda índole, costos relativos a la generación de fuentes de trabajo con mano de obra calificada y muy bien remunerada. Hasta no hace mucho tiempo, nuestros planteos a las autoridades buscando un marco normativo más eficiente para el combate de este flagelo fueron infructuosos. Destacamos la sensibilidad y voluntad política del actual Ministerio de Industria y de la DINATEL para combatir decididamente este flagelo. Tal es así que frente al planteo de un proyecto de norma elaborado por la industria en su conjunto, hemos recibido la respuesta de las autoridades ministeriales que se elevaría al Parlamento Nacional un proyecto de ley que permitirá combatir esa actividad ilegal de manera más eficiente. Muchas gracias, señor ministro ingeniero Omar Paganini. Muchas gracias, señor DINATEL, doctor Guzmán Acosta y Lara. Es indescriptible el sentimiento y defensión que ha experimentado toda la industria frente a la falta de respuesta de las autoridades y ver cómo nuestras empresas ceden terreno frente a este flagelo. Consideramos la existencia de esta actividad ilegal no solo una afrenta a las empresas legalmente constituidas, sino al propio Estado de Derecho. Desde sus inicios, la CUTA entendió necesario contar con un canal propio de televisión que cumpliera múltiples propósitos. Con mucho orgullo podemos decirle a los socios fundadores, misión cumplida. Con sacrificio y compromiso de mucha gente, hoy tenemos al aire nuestro canal Cardinal TV. Además del propósito netamente estratégico como medio de difusión de los asuntos propios de nuestra Cámara, Cardinal TV tiene la misión de difundir la identidad de nuestro interior, su cultura, sus costumbres y tradiciones, mediante la enorme producción audiovisual independiente que se genera en el país. Hoy participan del proyecto más de 30 programas de producción nacional, mayoritariamente del interior. Algunos de producción propia, otros que se generan exclusivamente para Cardinal TV y otros varios que producen los canales locales de los cables y que, a través de esta pantalla nacional, logran trascender las fronteras de sus ciudades o pueblos, logrando de este modo una gran red de televisión independiente. Cardinal TV, con la ilusión de alcanzar mayor difusión entre los ciudadanos del interior residentes en la capital, se presentó al llamado público para que 3 señales de alcance nacional estuvieran de forma obligatoria en las grillas de los cables del país. En un acto que consideramos injusto, nuestra propuesta quedó en 4º lugar. Aun cuando la DINATEL del momento enmendó la plana a la URSEC, colocando la propuesta de Cardinal en 3er lugar, no fue considerado por el Poder Ejecutivo anterior y Cardinal TV quedó fuera de la adjudicación. Recientemente el Poder Ejecutivo derogó tanto el llamado como su resultado. Para la producción del interior, estar presentes en Montevideo, al igual que la producción nacional que se genera en Montevideo está presente en todos los cables del interior, sería un tema de justicia. La capital, desde siempre ha abierto sus brazos y ha recibido a miles de hijos del interior que un día vinimos y aún siguen viniendo en busca de cumplir sus sueños y de un futuro mejor. Las consecuencias del desarraigo las vivimos aún, al día de hoy. Y qué reconfortante es prender la televisión y ver noticias o algún programa generado en nuestros pueblos. Solicitamos a las autoridades para que mediante la realización de un nuevo llamado dentro del actual marco normativo que no fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia o mediante el incentivo de acuerdos comerciales sin fines de lucro, posibilite que nuestra señal pueda integrar las grillas de los prestadores de televisión para abonados de la capital. En ese sentido, valoramos y agradecemos la posibilidad que nos brinda Vera TV para difundir nuestra señal aún fuera de fronteras. Con respecto a Vera TV, apoyamos su existencia como plataforma tecnológica para que, por ejemplo, y no de forma excluyente, los operadores pymes de contenidos
pagando un precio mediante, podamos por su intermedio llegar a nuestros clientes con servicios acorde a los tiempos que corren. En ese sentido, es con mucho orgullo que estamos en condiciones de disponibilizar para nuestros asociados y por su intermedio a sus clientes nuestro propio servicio OTT basado y desarrollado en la plataforma de Vera TV con el skinning y marca registrada de Kuta Cable Play. Agradecemos a la empresa SDG que nos ha apoyado en este proyecto, permitiéndonos contar con sus productos en esta etapa inicial, a los servicios de Antel y a los compañeros cable operadores que colaboran en su desarrollo. Esperamos también el apoyo del resto de los programadores, de los cuales hemos sido socios de negocios históricamente, de modo de ir fortaleciendo y mejorando el producto desde el punto de vista de los contenidos. Consideramos que contar con servicios modernos para ofrecer a nuestros clientes no solo es un tema de estrategia y supervivencia, sino además es un instrumento que nos permitirá continuar siendo orgullosamente los cables independientes del interior del Uruguay. Por último, hacemos un llamado a nuestros colegas cable operadores para que estén atentos a la nueva realidad del negocio. El avance vertiginoso de la tecnología y la concentración de los contenidos en grandes grupos posibilita a nuestros proveedores sortear nuestra intermediación. Además, debido a esa gran concentración, o en otros casos, por la valoración que hacen nuestros clientes de algunos contenidos, algún proveedor puede haberse tentado a hacer abuso de posición dominante o cualquier otra práctica anticompetitiva. Hoy más que nunca debemos fortalecer nuestra posición en la última milla, mediante la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones, una rápida y eficiente atención a las inquietudes y necesidades de nuestros clientes, siendo eficientes en la selección de grillas y apostando a la programación local de calidad como elemento diferencial y fidelizador. Tengan la seguridad y tranquilidad que esta Cámara, como desde el primer día, elevará su firme y respetuosa voz todas las veces que sea necesario ante las autoridades, los proveedores, los competidores, siempre en pro de la defensa de los legítimos derechos de sus asociados. Muchas gracias. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa, luego de la misma nos vamos al departamento de Florida y una amplia cobertura de nuestros colegas de TV Más Florida sobre lo que fue la conmemoración del acto por la Declaratoria de la Independencia. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, La mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, Pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, Tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Bueno, más información en Panorama Cardinal. Tenemos, el completo informe de nuestros colegas de TV Más de Florida con lo que fue la amplia cobertura de todo lo que aconteció en torno a lo que fue la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia en el departamento de Florida.
Florida vivió este martes un 25 de agosto histórico, afectado por la pandemia, pero con un acto pleno de expresión democrática. La ceremonia de conmemoración del 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia fue encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfi, la intendenta departamental Andrea Bruckmann y la esposa del presidente, primera dama Lorena Ponce de León, acompañaron la actividad. También participaron los ministros de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, de Interior Jorge Larrañaga, de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, de Salud Pública Daniel Salinas, de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos Uriarte, de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, el de Desarrollo Social Pablo Bartol, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Irene Moreira, de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y de Defensa Nacional Javier García. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, principal orador, elogió al pueblo oriental de la época y señaló que llevaba 15 años de guerra a cuestas por la meta de ser dueño de su destino. Dijo que en eso se debe centrar la lucha por la independencia del siglo XXI, apostando al crecimiento. No todos consiguen durar en el tiempo, ni hacer funcionar las instituciones que se han dado, ni construir una convivencia digna. Nosotros lo logramos y lo logramos a nuestra manera. Eso es lo que hoy nos hace distinguibles como uruguayos. Este es el itinerario esencial que hemos recorrido desde 1825 y en eso estamos hasta hoy, porque ser independientes no es algo que se conquista de una vez y para siempre. Ser independiente, ser política y jurídicamente soberano. Para eso tenemos que fortalecer nuestra capacidad de producir y de comerciar con el mundo. Un país que no es capaz de generar riqueza no puede asegurar el bienestar de sus habitantes. Y un país chico solo puede crecer proyectándose hacia afuera. Por eso tenemos que volvernos más productivos y más competitivos, no por una obsesión economicista, sino como condición para ser dueños de nuestro destino. Luchar por la independencia en este siglo XXI también es apostar al conocimiento y a la creatividad de los uruguayos, calidad de la educación y a la vinculación entre nuestras capacidades científico-técnicas y nuestros esfuerzos productivos. Solo así podremos aprovechar las enormes oportunidades que ofrece el mundo contemporáneo. Y solo así podremos crecer a largo plazo, porque un país de pequeña escala tiene que apostar necesariamente al conocimiento y a la calidad de lo que produce. Luchar por la independencia en este siglo XXI también es gobernar con honestidad, ser responsables en el manejo de los dineros públicos, recordar a cada instante el esfuerzo que hacen los ciudadanos para pagar sus impuestos y así asegurar el funcionamiento del Estado. Luchar por la independencia en el siglo XXI es asimismo tener la capacidad de defendernos ante las amenazas que representan el delito y el narcotráfico y contar con una justicia que proteja eficazmente a los más débiles y a los más expuestos. Solo así podremos ser una sociedad que nos permita a todos buscar nuestra propia felicidad, gozando pacíficamente de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestra seguridad física y de aquellos bienes que hemos obtenido de manera legítima. Luchar por la independencia en este siglo XXI es esforzarnos por seguir siendo una tierra de oportunidad y de libertades.
Por su parte, la intendenta Andrea Bruckmann tuvo a cargo la oratoria en representación del gobierno departamental. La jefa comunal extendió el respaldo de Florida al gobierno nacional, recordó otra histórica pandemia que afectó al país y destacó logros de gestión como parte de la tarea siempre pendiente de cada generación en un paso más de la titánica labor colectiva de construir el futuro. Me toca la responsabilidad de hablarles hoy, en calidad de intendente de Florida, cargo en el que continúo la labor de Carlos Enciso y Guillermo López, que me han precedido en estos 10 años de gestión y 2 periodos de gobierno. Lo hago con el orgullo de ser parte de una comunidad de gente trabajadora, con fuerte arraigo agropecuario, que se ha nutrido de los procesos migratorios y que hoy se abre al mundo con un mensaje de esperanza, identidad nacional, prosperidad y bienestar colectivo. Los patriotas cumplieron hace ya 195 años, por lo tanto, hoy nosotros queremos asumir la tarea y salimos al mundo buscando inversiones, desarrollos y fuentes de empleo para Florida. Estimado presidente, que este, como en otros asuntos que comprometan el futuro de la patria y de su gente, podrá contar usted con el gobierno y el pueblo de Florida. Han pasado 195 años desde los hechos que hoy rememoramos, y la ciudad de Florida, esta cuna de la libertad, al decir de los asambleístas de 1825, se ha ido acompasando el progreso del país. Visiones diferentes y encontradas han forjado la identidad local, nos han permitido desarrollar capacidades, crecer económicamente, ser competitivos y a la vez solidarios. Nos han dado la oportunidad de crear mejores escenarios para el bienestar y el desarrollo personal y colectivo, de enfrentar adversidades, asumir retos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Seguiremos trazando este camino, velando por estas benditas diferencias y con la mira impuesta en las próximas generaciones, que es por lo que construimos sueños a las que nos debemos. Al finalizar el acto, las autoridades colocaron una ofrenda floral en el lugar. El presidente de la República se trasladó luego al predio original donde se firmó la declaratoria hace 195 años. Allí plantó un ceibo y descubrió una placa alusiva. En un ámbito reconocido por escucharse la voz de los representantes y los representados, los trabajadores del Plenario Intersindical de Florida entregaron una carta al máximo mandatario donde expresaron su preocupación por la falta de empleo debido a la pandemia, la pérdida de salario real y la asistencia a familias que no reciben su sustento. Sí, el Plenario Intersindical ha estado en reuniones tratando de llevar una medida de lucha pacífica como lo hemos hecho todos los años. Para nosotros venir a representar a los trabajadores en un día tan importante como el de hoy no es nuevo, lo hemos hecho en todos los actos que se nos ha permitido, que definitivamente todos los 25 de agosto. Sí, tenemos varias reivindicaciones. La LUC es la frutilla de la torta, por lo cual el movimiento sindical está muy abocado a buscar artículos para poder llamar a un plebiscito para dialogar. Hay cosas que no van con los trabajadores y vamos a tratar de hacer una buena campaña para eso. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos para los trabajadores en el marco de la LUC? Hay uno que es el que nos encierra a todos los trabajadores sindicalizados, y es criminalizar la huelga, criminalizar el derecho al paro, criminalizar el derecho a la manifestación. Nosotros creemos que durante muchos años hemos luchado porque nuestra voz se escuche, hemos luchado por reivindicar nuestros derechos y lo logramos en lucha, lo logramos con compañeros que hoy no están presentes porque dejaron su vida en esta lucha, y honrando eso porque creemos que en un país democrático la democracia es libertad. Para el movimiento sindical, más allá de otros artículos, ese artículo pega muy duro en nuestra organización. Sí, es una carta que como movimiento sindical, como representante de los trabajadores organizados, hemos escrito con todo el conjunto de sindicatos que integran el plenario, lo cual vamos a entregar al presidente, y que queremos, que ahí mismo la carta lo dice, que tener una respuesta rápida a dicho pedido o a dicha reflexión respecto a lo que está sucediendo en Florida
al nivel trabajo, ¿verdad? A nivel trabajo. En tanto, varios grupos contrarios a la instalación de una segunda planta de celulosa en el país, encabezados por el activista Gustavo Salle, se manifestaron con dialogados con las autoridades presentes. Además, activistas también reclamaron por los daños que origina el pasaje del ferrocarril central. Tenemos que reeditar la declaratoria de independencia porque no somos independientes, porque en mérito al contrato de ROUPM del anterior gobierno y a la ratificación con el memorándum de entendimiento de este gobierno, estamos sometidos a los designios de un banquero extranjero, dueño de UPM como es Bojor Walross, y de las agencias calificadoras de riesgo que vienen como perros guardianes a manejar la majada. Y sabe que este gobierno tenía la oportunidad de rescindir ese contrato sin ningún tipo de consecuencia económica y sin embargo eligió mantener esa posición de colonialismo, esa posición de dependencia, de sojuzgamiento y de entrega del recurso natural más importante que tiene el país, que es el agua. El agua es vida. Por eso cuando yo veo todas estas medidas sanitarias y este mismo gobierno nos contamina el agua, y un sector importantísimo del país no puede acceder inclusive a un agua limpia y pura, digo, qué contradicción, qué barbaridad, ¿no? Bueno, reiteramos el agradecimiento a nuestros compañeros de TV Más Florida por la cobertura del acto de la declaratoria de la independencia el 25 de agosto. Cambiamos de tema, nos vamos a Pando, departamento de Canelones. Renzo Gabriele desde TVL Pando informa que la Dirección General de Contralor del Gobierno de Canelones efectuó una importante incautación de medicamentos y alimentos vencidos. La Dirección de Contralor General del Gobierno Departamental Canario efectuó una importante incautación de medicamentos y también alimentos vencidos el pasado fin de semana en la Feria de Paso Carrasco. Más detalles sobre el procedimiento nos lo brindó el director de dicha área, Álvaro Suárez. Este fin de semana, previo a todo el trabajo de la Noche de Nostalgia, se trabajó como todos los fines de semana fiscalizando las ferias, fundamentalmente en la zona de Paso Carrasco. Se constató nuevamente la venta de medicamentos y se procedió a decomisarlo y eso pasa al Ministerio de Salud Pública para su destrucción y no sé si la actuación a nivel judicial. Y después también se decomisaron unos cuantos cajones de alimentos vencidos que son un peligro para la comercialización y no puede ser que las ferias sean utilizadas con este fin, de vender alimentos vencidos. Alimentos ya previamente procesados, digamos, y además, ¿cuántos? Un estimativo de la cantidad incautada. Y por el otro lado, ¿qué tipo de medicamentos, director? Bueno, medicamentos de variada especie, desde medicación que se necesita receta verde, a medicamentos que naturalmente se encuentran a disposición del público en cualquier farmacia. La situación en esto es compleja porque la propia realidad de, primero, no tener el respaldo de un técnico, el aval de esos medicamentos que no sean legítimos, y aparte la situación de la venta en la vía pública puede condicionar la situación química de esos productos. Bueno, seguimos con más información en Día Especial. Presentamos el segmento de automovilismo de la mano de Omar Toledo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, amigos? Esta vez en el espacio de automovilismo realmente vamos a hablar muy poco, muy acotado, o sea que no los vamos a tener como siempre con la soga en el cuello, con los tiempos del noticiero, pero sí hay información como siempre. Se viene una muy buena carrera de Santiago Urrutia que nos tiene a todos allí tensos en cuanto a empezar a demostrar lo que sabe en su nuevo vehículo con techo. También vamos a tener, pero eso sí para el próximo viernes, en el espacio del automovilismo, la NASCAR, lo que está transcurriendo en la NASCAR, en el óvalo. Quienes gustan, nos hemos dado cuenta que hay muchos adeptos aquí en nuestro país que les gusta el NASCAR y que de alguna manera fue el primero que corrió a puertas cerradas después del tema de la pandemia. Así que también vamos a estar con información de lo que transcurre en NASCAR con nuestro querido amigo Eddie Costa, que nos está informando directamente siempre para Mil por Hora TV y también
para las noticias. Bueno, entre otras cosas, se viene un interesante evento. Ustedes saben que las motos clásicas y los constructores de motos tienen un mercado nacional muy pero muy interesante, muy importante, y va a estar el 4 de octubre en el Museo del Transporte, que es el museo allí en Camino Carrasco, antes de llegar al Puente Carrasco en Montevideo, donde realmente invita a acercarse. Va a haber muchas motos, muchos constructores de motos. Además, el museo tiene el atractivo especial de los carruajes, los ómnibus de época, entre otras cosas. O sea, va a haber mucha actividad, la vamos a tener para el próximo viernes, obviamente. Y bueno, ahora sí, los dejamos con algo realmente curioso. Hay muchos uruguayos con talento, y no siempre es para cantar, sino observen esta cortita nota de este uruguayo, este artiguense, que fabrica unos autos en espuma plus realmente preciosos. Porque en realidad siempre por el diseño, siempre dibujar, y ese día digo, voy a salir algo diferente, y ahí empezamos por el camión y así sucesivamente arrancamos con el diseño. Desde entonces no he parado para tratar de mejorar en cada uno que haga y así a ver en qué sale. Al principio me salía como gurichico, ¿viste? Una rueda media mal o cosas así, y de tanto dibujar fueron mejorando y cosas así, y no paré más tampoco. No, allá solo dibujo, siempre dibujo. Vine a hacer en el Puma Plaza acá recién. Empiezo con la trincheta, trincheta, y después los detalles lo hago con lija, lo lijo y eso. Hay unos que tienen hasta el enduido tienen. Le pongo enduido de placa de yeso, le pongo enduido, dejo un día secar y eso, y después lo voy lijando y dando las formas. Es lo que a uno le gusta, uno tiene que seguir. Si no se da, por lo menos lo intentaste, y es algo que haces algo que te gusta, que es una pasión, que es algo que llevas en el alma, la gana de salir adelante. De esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.